que está en conexión con ese reordenamiento territorial de toda Sudamérica. Se trata de infraestructuras, es decir, tendidos eléctricos, cableados de, ¿cómo llaman eso? Para las comunicaciones, fibra óptica, hidrovías, ferrovías, carreteras, en fin, que permita conectar toda la región suramericana entre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Y atravesado vertical y horizontalmente. ¿En función de qué? En función de algo fundamental: los recursos bioenergéticos, biodiversidad, agua, que están exactamente en la región amazónica, que cubre esos países que mencioné: Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Estamos hablando de una cantidad, por decir algo, en la Amazonía, por cada 10 metros cuadrados hay más de 150 especies distintas, de insectos, de animales, que viven allí. Estamos hablando de una altísima densidad de pluviosidad, de agua y, por supuesto, todos los recursos minerales que están ahí, que el Orinoco, por su parte norte, lo convierte en gas y en petróleo, pero un petróleo muy particular. Es un petróleo que es arenoso, es realmente arena bituminosa, de tal manera que para obtener ese petróleo tienes que dragar el río, cortarle sus orillas y empezar a desprender de la arena el petróleo que contiene, el aceite que contiene. Es otro tipo de producción. Es un petróleo altamente pesado, requiere otro tipo de tecnología, otra forma de producirlo y otra forma de procesar. Eso está aquí. Pero como pueden ver, está ocupando todo lo que representa la producción agrícola. Todo lo que tiene que ver con arroz, maíz, es decir, con los alimentos. Eso arrancó. Esto que estoy mostrando, por cierto, estos son el portafolio que presenta la productora PDVSA. Vamos a salirnos de aquí porque me está tapando la mano. Eso no es invento mío, a ver. Esos mapas los sacamos nosotros de ellos. Y esto lo presentan ellos como el plan de la patria. El plan de la patria. Es decir, se supone que la explotación masiva en el eje norte llanero y en el eje que llaman ellos Orinoco-Apure, este es un eje que, miren, aquí viene el Orinoco, hasta acá es hidrovía, pero aquí comienza una línea ferroviaria que te va a unir con puntos a donde va a llegar también Colombia. Esto que está acá es una línea, un gasoducto que ya se hizo. Este gas no va para Colombia, como ven, sale de aquí, del lago. Esto que está acá viene hacia acá, que es gasolina, esto es producción de gasolina. Pasa acá y atraviesa esto porque no va acá, esto va para Panamá y de Panamá a los Estados Unidos. De tal manera que los gringos en ese sentido se están ahorrando todo. Ellos van a recibir intacto gas, petróleo y agua. Hacia la zona occidental de los Estados Unidos, que es una zona, una región que tienen ellos como una zona ahorita de altísimo interés, porque es la región que los ubica directamente, los pone en el Pacífico. Y el mercado ahorita es el Pacífico, el mercado de China. Este es el proyecto más contundente por encima del río Orinoco. Y ya eso comenzó. Y por eso vimos una caída de producción agrícola en Venezuela a partir del año 92. Eso no inició con Chávez, pero Chávez lo profundiza. Al punto de que en este momento Venezuela cambia un barril de petróleo por sacos de frijoles, pues.
ustedes dirán, bueno, pues, está bien, estás dando petróleo y recibes comida. Pudiera sonar bien. Otros compañeros por allá, le escuché a unos compañeros, no, bueno, pero es que esa manera es de la solidaridad internacional, entonces de esa manera se ayuda pues a Guatemala, ¿no? Y, bueno, pues está bien, eso me parece muy bien, ayudar a los otros compañeros, pero el asunto es que ¿ustedes saben cuánto realmente vale un barril de petróleo? ¿Qué cuesta producir un barril de petróleo? Y no estoy hablando de dinero advertido, porque lo que cueste vale madres. Eso no es lo importante. Lo importante es que cuando tú sacas petróleo, por lo menos sacaste de este lago el petróleo, te chingaste 17.000 kilómetros cuadrados de agua dulce. Ahorita ese lago está podrido. Pero además, cada vez que tú puyas la tierra, no solamente sale petróleo, sale gas. Sale gas. Y esos gases, en mi ciudad, se tienen que quemar, porque son muchos, es mucho. Y entonces hay chimeneas de la industria con el fuego permanente. Permanente. Eso no para. Y eso es el aire que respiran poblaciones aquí en la costa oriental del lago. Exactamente en esta región. Esta región, compañero, es la que tiene el mayor número de niños que nacen sin cerebro. Eso se llama anencefalia. Producto del consumo por más de 100 años, ya eso es congénito. Ya eso lo tienen nuestras mujeres de esta región, nuestras mujeres que son muchachas de 18, 20 años. Cuando se casan y salen en estado y les detectan que viene el niño sin cerebro, les sacan el niño, le sacan el feto, les practican el aborto y le cortan las trompas porque ella ya no va a producir. Ella no va a producir sino niños sin cerebro. ¿Cómo me meten eso ustedes en el precio de los OPEP? El costo que estamos pagando, el costo que ya es imposible, es decir, ya no me regeneras esa población. Ya no me puedes, ya no podemos que esas niñas o esas mujeres sean realmente madres, pues. Sí, ya eso lo mataste. Y mataste ese lago, se perdiste, escucha, 17.000 kilómetros cuadrados de agua dulce, hermano. ¿Dónde está la riqueza y dónde está la pobreza? Pero bien, ese es el proyecto del Plan de la Patria. Pero ese se completa con este. Este es el arco minero. Como lo ven, es por debajo del río. Por arriba ya tienes la faja petrolífera del Orinoco y por debajo ya tienes el arco minero. Ese es el gran proyecto de desarrollo nacional, de la nueva etapa, de lo que llamó Chávez, mira, los motores de la vaina, de la revolución. Pero están matando el corazón de agua de la nación. Porque esto que está acá, aquí hay oro, coltán, bauxita, otros minerales, hierro, diamantes, como aquí, pero sobre todo coltán. El coltán es un nuevo mineral que no se encuentra en muchas partes del mundo. Ya, y litio, que hay en Perú, y hay que consiguieron un poco, pero lo que hay más es coltán. Coltán y litio se han convertido ahorita en elementos de altísimo interés, porque con eso producen todos esos aparatos que utilizan. Y ese ahorita es el punto, es la alta tecnología. Y va a ser más arrecho, porque entonces ahora se está trabajando sobre la nanotecnología. Y eso requiere además, la nanotecnología, ya han ido trabajando incluso con chips vivos de biodiversidad extraída precisamente de la Amazonía. Esta área, esto cubre, compañeros,
112.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional que ya fueron concesionados y entregados a transnacionales chinas, rusas, canadienses, incluso norteamericanos también. Pero con mayor fuerza, chinos. Por una relación de deuda del Estado Nacional, del gobierno del Estado Nacional, con los chinos. Esta área ya está en explotación. Y aquí hay, esta mañana vi la internet, me metí a ver qué noticias había, y hay pues todo un lío armado, porque esto está siendo explotado por mineros furtivos, garimpos le dicen en Brasil, pero en conexión con la empresa nacional del Estado, pero que es una empresa que tiene la particularidad, no hay civiles allí, es el alto mando militar de Venezuela el que controla la empresa. Y esa empresa es la que hace el trato con las grandes corporaciones que van a explotar. Pero mientras tanto, se está haciendo explotación con minería furtiva, protegida con irregulares, con fuerzas irregulares, que son de la delincuencia, pero también de la guerrilla. Por ejemplo, hace 2 semanas hubo un combate en esta región, porque aquí se mueve, esto es Colombia, compañeros. Aquí está el Arauca y está el Apure. Los compañeros se mueven, los helenos se mueven indistintamente entre Venezuela y Colombia a través de ese río y entran a esta región. Hubo un combate porque, al parecer, y es la denuncia que hacen los políticos, no me lo crean a mí, es lo que se está debatiendo allí, pero en todo caso el hecho ocurrió. Allí ya habían matado, porque esta región es del pueblo Pemón. Y aquí ya previamente los Pemones incluso en una oportunidad hicieron presos a militares que estaban sacando oro de sus tierras. ¿Ves? Y eso siempre fue una confrontación entre Pemones y fuerzas irregulares. Pero últimamente les mataron 35 compañeros, 35 Pemones asesinados por estos tipos que hacen el papel de sicariato o de fuerzas de protección de los mineros. A la guerrilla en estos días emboscó a una fuerza militar venezolana porque este lote le pertenece a los chinos. Ya fue cedido. Y los chinos han exigido que tiene que estar limpio. Me vas a entregar el lote y yo no quiero tener problemas ni con irregulares ni con mineros furtivos, porque además los chinos llevan su propio personal, los chinos ni siquiera generan empleo, los chinos no te contratan venezolanos. Y lo mismo están haciendo en Perú. Los chinos meten su gente. ¿Para qué? Bueno, para no tener conflictos que tienen que ver con legislación laboral, derechos laborales, sindicatos y esa cuerda de cosas que según ellos, mira, atrasa la producción capitalista. Enreda el asunto. Entonces ellos llevan su propio personal que están sometidos. Para lograr eso, hubo que hacer un cambio constitucional. Y el cambio constitucional establece las zonas económicas especiales. Es decir, son zonas en donde el poder realmente lo tienen las transnacionales o las corporaciones. No funciona allí ni la legislación laboral ni la Constitución nacional. Y las fuerzas que dominan allí son las fuerzas de las corporaciones. Si eso no es entrega de la soberanía, si eso no es violación de la soberanía nacional, pues no sé cómo llamar a eso. En todo caso, son los pueblos aquí, en todo este arco hay alrededor de 8 pueblos indígenas que van a ser afectados de manera directa. Ya la misma explotación en esta zona ya está generando conflictos porque se trabaja para sacar el oro, hay que usar mercurio y a veces usan cianuro, ambos mortales, porque se usa el cianuro para despegar el oro de la piedra, de la tierra, pero también se usan grandes cantidades de agua del mismo río. Y al usar el cianuro, las aguas se mezclan.
Y cuando venga la inundación, bueno, imagínense cómo, porque ahorita hay sequía, es decir, está en minguante, pues, las aguas están minguadas, pero ustedes saben, anualmente ese río Orinoco puede aumentar su caudal hasta 8 o 10 metros de altura, porque viene con el embalse del Amazonas que llega a 14 metros, 16 metros de altura. Hay zonas en donde los peces comen frutas de los árboles por la inundación. Cuando eso ocurra, imagínense lo que va a pasar con las poblaciones que viven a lo largo del lago. Ya esta zona está siendo intervenida, había sido siendo intervenida por la producción de petróleo y por los proyectos de explotación y de instalación de refinerías, etcétera, que por supuesto mermaron la capacidad de producción de todos los productos agrícolas que la región de los llanos producía. Eso va a implicar que en vuelta de, mira, si esto se logra, si esto porque menos mal, no hay mal que por bien no venga. Entró la crisis y muchos de estos proyectos están paralizados en este momento por razones de desconfianza política y económica del país. De hecho, recientemente el gobierno tenía que saldar los intereses de deuda, porque para eso se endeudaron, y no pagó. Hay varias demandas de empresas como ConocoPhillips y otras empresas petroleras norteamericanas, etcétera, inglesas, que dicen que tienen que pagar. Muy probablemente, pero ya todo ese dinero está consumido, ¿no? Eso se acabó. Y se acabó fundamentalmente porque no hay producción agrícola nacional y tienes que comprar alimentos en el exterior. En este momento nosotros dependemos de lo que el gobierno pueda comprar en el mercado internacional de comida. Y estamos recibiendo los peores productos que puedan, porque cada país te vende la mierda, pues, lo que no se va a consumir en el país. México está mandando productos allá que son que no se los come nadie, pues, ni los cochinos allá. Pero nosotros no tenemos que comer, porque es que no hay. Te mandan la peor harina, la peor leche, lo peor todo. Pero eso es lo que no comes allá, pues. Entonces te mandan eso y nosotros lo tenemos que comprar. O el gobierno lo compra y se lo entrega a la gente. Pues. Porque bueno, algo tenemos que comer. Ahora, imagínate eso. Si tú tenías una región que te producía todo, ¿por qué carajo lo mataste? ¿Cuál era Era cubrir la demanda del proceso de reordenamiento territorial establecido por el nuevo proceso de acumulación capitalista. De tal manera que el proceso real de lo que llamaron la revolución bolivariana no fue sino un proceso en consonancia con el mismo proceso de acumulación capitalista y con el reordenamiento mundial. Y nosotros nos fuimos con la finta de que estábamos haciendo la gran verga. Resulta que no, pues. Y ahora nos estamos viendo en esa circunstancia y con esta situación que por supuesto estos son los pueblos que van a morir, pues. Sí, que van a ser liquidados, pues. Zona de sacrificio. Los Piaroa, realmente ellos se llaman Wotuha, este es un nombre más bien dado por los criollos y es realmente un despectivo. Ellos así mismos se autodenominan Wotuha. Los Yodis, los Yecuana, los Yanomami, los Pemones, que los Pemones también tienen gente aquí. Tienen gente aquí, en esta área. Y los Cariñas, que también tienen gente acá, que ya han tenido graves problemas con la industria petrolera. En el 98, cuando Chávez gana la elección, por el que todos votamos, yo voté por Chávez en el 98, que bueno, significaba la posibilidad de un proceso de transformación, era el quiebre ya del modelo anterior, de la democracia representativa, etc. Cuando se empezó a debatir el nuevo modelo constitucional,
yo les dije al principio, ningún pueblo indígena tiene problemas territoriales con sus vecinos. Y siempre desde la colonia había ejercido su soberanía territorial. De tal manera que cuando el presidente Chávez planteó la demarcación de las tierras indígenas, a muchos, bueno, no era el objetivo político de los pueblos indígenas, no era algo que, por lo menos cuando nos reuníamos en el Zulia, los pueblos indígenas, o se hacían las reuniones explicando lo que se estaba planteando en la Constitución, los guayú decían, nosotros no necesitamos medir un carajo. Somos dueños de nuestro territorio, ejercemos nuestro poder en el territorio y no tenemos por qué ir a discutir con nadie. Y tenían razón, la soberanía no se discute, pero la soberanía se ejerce. No hay discusión. Lo que pasa es que no sabíamos. Los años, cuando yo me reunía con los compañeros y decían, José, pero ¿qué vamos a demarcar? Nosotros no tenemos tierra, tenemos agua. Y yo, coño, pero tenemos sitios de pesca, sitios de captura de la cangreja, sitios de captura de pato. Esos son espacios que tenemos que ir porque nosotros perdimos todo el lago. Todo el lago. El lago es, si ustedes llegaran alguna vez a entrar a ese lago, a navegarlo, se van a encontrar que hay una gran cantidad, y parece como invadido por talados. De tal manera que tú tienes que, para navegar, tienes que sortear las instalaciones. Y cada instalación tiene un área de seguridad que por donde tú no puedes pasar. Porque te chingan para la Guardia Nacional, te ponen preso, te quitan la embarcación o te disparan y te joden. Eso ha pasado. Entonces los compañeros ya no andan por allí. Pero resulta que esas eran las zonas de pesca, por ejemplo, de la turbina o de especies que ya no están. Entonces perdimos el agua. Y nos tuvimos que ir más hacia arriba, más hacia el río Limón y más hacia el mar cuando hay que pescar. Pero este pedacito, que era, miren, en esta zona, yo lo pinté, lo dibujé por esto, porque en esta zona es donde nace el camarón y la cangreja. Nace. Millones nacen. Y luego ellos caminan por todo el lado. ¿Sí? Y mientras van caminando, se van alimentando y ya nosotros venimos y las atrapamos en esta bahía que está aquí. Que la llaman Bahía del Tablazo. Los atrapábamos. Porque ahí ya tenían la más grande dimensión. ¿Eh? Tanto los camarones como la cangreja. Pero resulta que en esta bahía el Estado estableció la petroquímica. Y entonces esta vaina se llenó de mercurio. Y entonces todas esas especies se jodieron. Entonces perdimos el agua, perdimos la pesca. ¿Y qué nos queda? Gasolina. Ahorita el 90% de los hombres añú viven del transporte de contrabando de gasolina hacia Colombia, a través del río. Porque no hay otra vuelta. No hay pesca. De hecho, cangreja y camarón hay veda que dio el gobierno por 5 años para que se restituyera. Supuestamente iban a tratar de salvar eso. Bien. Pero para que entraran los barcos, esta zona es de muy baja profundidad. Y para que entren y salgan los barcos petroleros, hay que crear una profundidad ficticia de hasta 30 metros. Eso se draga todos los días, es como construir una carretera diariamente. Porque entra a la draga, saca tierra del fondo y la lanza a los costados. Aquí se forma esta isla, yo no la nombré porque es una isla ficticia, generada por el proceso de dragado. Pero ese lugar es donde nacen estas especies. Son aguas muy tranquilas y de muy poca profundidad. Y no llegan allí, por ejemplo, grandes peces a comerse las cangrejitas y los camarones alevines pequeños. No entran porque es muy bajo y se atascan las especies grandes. Y por eso ellos la tienen allí como su zona de nacimiento. Esto lo dragan para producir esta vía, porque los puertos de embarque están en esta zona.
Entonces los barcos entran y eso es como ver ustedes una autopista donde entra un carro y sale el otro. Cuando él entra vacío, pero cuando él sale va cargado y necesita por lo menos 28 metros de profundidad para él salir con la carga. En la actualidad ha bajado porque la producción ha decaído. Y ha decaído porque, bueno, muchos de los, no solamente por la huelga que se produjo en el 2002, que bueno, liquidó pues parte de la producción, sino porque también ha bajado la compra de petróleo por parte de los Estados Unidos. ¿Por el Franklin también hay influencia? ¿Perdón? ¿Por el proceso de Franklin, de un grupo hacenoide? Ah, claro, el fracking es... pero además ya es presión política, pues, es presión imperialista. Pues. Que no es el tal cerco, como lo llama el gobierno, porque no existe tal cerco como se produjo con Cuba, por ejemplo. Si todavía Estados Unidos compra y de hecho es el único que paga, porque los chinos no pagan, porque más bien el Estado venezolano les debe, entonces se paga con petróleo. Igual los rusos. O sea, el Estado venezolano le debe a los rusos y por lo tanto los rusos exigen pago en petróleo. ¿Ve? Y lo que se le envía a Cuba, que son algo así como 56.000 barriles, perdón, 276.000 barriles diarios de petróleo, eso ha ido mermando, porque bueno, coño, para entregarle a los chinos, que a los chinos les tienes que dar 1.200.000 para bajar la deuda. ¿Ves? Tú tienes que producirlo. Eso no sale solo. Y producirlo significa que tú tienes que entregarlo y no recibir nada porque ya el dinero ya te lo comiste, ya te lo dieron. Estás pagando. Ajá, y los obreros, ¿quién le paga a los trabajadores? Y por eso es que muchos trabajadores se han ido de la petrolera. Tengo un sobrino que, por cierto, vino para acá pero siguió hacia Argentina. En autobús están yendo. Hay alrededor de 100 a 120 renuncias de ingenieros, de técnicos petroleros, etcétera, porque hay momentos en que la empresa no tiene liquidez para pagar a su personal, pues, coño, todo lo que está produciendo es para pagar deuda. ¿Están entendiendo el asunto? Entonces llega el momento en que, mira, eso hace crisis. No hay gasolina. Y la gasolina que hay se está contrabandeando. Por la sencilla razón de que 1 litro de gasolina en Venezuela cuesta así, ¿ves? $0,601 dólar. 1 litro. Y en Colombia vale $1. De tal manera que tú llevas gasolina, por lo menos en Maracaibo, en el sur y aquí, de Maracaibo aquí a La Guajira, aquí en Colombia, aquí. Vamos a ponerlo aquí, más o menos. De aquí a acá son 2 horas y media. 2 horas y media. En un carro en buenas condiciones, 2 horas y media. Vamos a poner un carrito viejo. Bueno, son 3 horas. 3 horas y algo. De tal manera que tú puedes hacer hasta 3 viajes en el día. Muchos compañeros hacen eso. En un carro viejo, de esos así LTD, carros muy grandes, que usan un tanque de 100 y 120 litros. Lo